Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Inclinen su rostro y acompáñenme a orar a nuestro Dios. Padre eterno, santo, 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 lleno de amor, lleno de justicia, Dios recto, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Tú eres quien nos sana, tú eres quien nos perdona, tú eres quien manifiesta su inefable amor a cada uno de nosotros por medio de la vida, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias te damos, Padre, porque la única razón por la que estamos esta mañana aquí es porque tú has puesto ese deseo de estar presentes. Sabiendo que afuera, en el mundo, hay muchas actividades que podría estar realizando el día de hoy. Hay muchas cosas que hacer o incluso hasta estar descansando, pero tú has puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí esta mañana. Y si eso es así, Señor, te queremos agradecer y te queremos rogar que este tiempo de culto que damos a tu nombre sea provechoso para cada uno de nosotros. Padre, gracias por permitirnos orar, gracias por permitirnos cantar juntos a tu nombre las verdades de tu palabra y gracias también porque nos permites esta mañana oír tu voz por medio de tu palabra. Dios mío, te ruego que tú transformes nuestros corazones. Padre, quebranta, rompe, arranca la dureza que pueda haber en nuestro corazón ante la verdad de tu palabra. Señor, saca todo orgullo y permite que lo que vamos a oír, esta exposición de tu verdad, pueda no tan solo penetrar nuestros oídos, sino por sobre todo quedar incrustadas en nuestra mente y bajar a nuestro corazón para poder ponerla en acción. Dios mío, permítenos y ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te ruego también como predicador de tu palabra que me des la sabiduría, la claridad para poder enseñarla, para poder exhortarla conforme a tu eterno propósito. Dios mío, guía a este pobre pecador incapacitado a poder hablar las maravillas de tu verdad. Gracias, Señor, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En los últimos años hemos visto una migración masiva dentro de las iglesias cristianas. Muchas personas que en algún momento asistieron a las iglesias, el día de hoy ya no lo están haciendo. Hemos visto que las generaciones, los descendientes, segunda generación particularmente de familias cristianas, el día de hoy ya no tiene fe. Y nosotros podríamos preguntar cuál es la razón, cuál es el motivo de eso. Claramente, muchas de esas personas que en algún momento asistieron a la iglesia no nacieron de nuevo, no han sido regenerados, y esa es la razón por la cual están afuera. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo comprende la necesidad que tiene de estar junto al Señor, de obedecerle y también de ser parte de una iglesia local. Eso es parte sustancial del entendimiento o la convicción que llega a alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Sin embargo, también hay razones por las cuales muchas personas se justifican, y siempre es necesario decirlo, no hay justificación alguna para no seguir a Cristo. Todas tienen que ver con el corazón de uno. Pero sin embargo, muchas veces hay, digamos, justificaciones que son piadosas, entre comillas, para no venir. Y normalmente eso tiene que ver no con el cristianismo, sino con los cristianos. Muchas personas se decepcionan de Cristo y se decepcionan de la iglesia por causa de aquellos que dicen ser cristianos.
Y entendemos, y lo vuelvo a repetir, que es una excusa. Pero a un creyente le corresponde no dar excusa para eso. Y es lamentable cómo verdaderamente el día de hoy muchas personas dicen ser cristianas, pero se comportan de una manera que cualquiera que los ve no pudiese siquiera pasársele por la mente de que es un seguidor de Cristo. Y lamentablemente es la realidad. Hay ciertas cosas que pueden potenciar el deseo de las personas de irse fácilmente de las iglesias. Una de las razones más comunes es la decepción, como les decía, de conocer a personas que profesan la fe, pero que en verdad no son como dicen o no son congruentes conforme a lo que sus labios dicen. Hemos visto, y yo sé que ustedes más de alguna vez, cuando no eran creyentes, tuvieron esa excusa. ¿Sabes qué? No voy a la iglesia o no quiero acercarme al cristianismo porque conozco a un cristiano que es así. Hay muchas personas en las iglesias cristianas que con sus bocas vienen a este lugar o a otro lugar, cantan las alabanzas al Señor y con esa misma boca que alaban el nombre del Señor llegan a su hogar a gritarle a su esposa o a su esposo. Es así como se vive un doble estándar. Y evidentemente el grueso de esas personas o son inconversas, es decir, no han nacido de nuevo, o bien podríamos decir que están y han nacido de nuevo recientemente y son demasiado inmaduras. Y es ahí donde debemos comprender que un cristiano verdaderamente está llamado al crecimiento, está llamado a madurar. Hay una expresión que es común en todo el Nuevo Testamento y que hace relación al Evangelio, y esta tiene que ver con el andar continuo. Ser cristiano no es algo que es tan solo posicional, no es ser un discípulo de Cristo y simplemente decir yo soy discípulo de Cristo, no. Ser cristiano implica ser discípulo. Y ser discípulo es aquel que sigue a su maestro. Y lo sigue no tan solo en su discurso, no tan solo en lo que enseña, sino por sobre todo sigue lo que él hace. Ese es el verdadero cristianismo. Y lamentablemente muchas personas dicen ser creyentes, pero con sus actos dejan en evidencia de que esto no es así. Cuando una persona que ha nacido de nuevo de verdad comete un error de este tipo, rápidamente el Espíritu Santo se encarga de hacerle notar su error y uno se arrepiente y vuelve al camino. Pero hay personas que lamentablemente no son así. Por culpa de muchos falsos creyentes se desacredita el Evangelio. Y también por causa de creyentes demasiado inmaduros también ocurre. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, recuerdo haber visto un mensaje de un hermano en la fe que conozco en el sur, un hermano a quien estimo mucho, y que publicó en sus redes sociales una foto, una imagen, y esta imagen era un evento de celebración del Día Nacional de la Iglesia Evangélica que pasó, ustedes saben, el 31 de octubre del mes pasado. Y en esta imagen salía un hombre predicando, pero el texto que decía verdaderamente me llamó la atención y quiero citarlo. Él puso esto: excelente discurso del pastor, puntos suspensivos, vamos a no dar nombres para proteger la integridad. Dice, excelente el discurso del pastor tanto, y muy motivador. Lamentablemente lo tuve como jefe el año 2016 y es un verdadero fiasco y un testimonio horrible. Era un pastor, era un ministro del Evangelio. Y este hermano que lo conozco y que doy fe de su fidelidad para con Dios, lo dijo de esa forma. Lamentablemente, hermanos, hermanas, hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero se comportan como si no lo fueran. Que como que algo milagroso, es como salen de este lugar y llegan a la casa y son otras personas. Que aquí son aleluya, todo lo que crean, amén, oran, ponen hasta cara de pena. Pero cuando salen a la vida real, no manifiestan nada de lo que supuestamente creen o dicen creer. Y eso es terrible, hermanos. Es terrible. Muchos cristianos o pseudo personas que dicen ser cristianas viven de esta manera, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, somos llamados a vivir en santidad. Y esa santidad es un proceso continuo de restauración, de cambio. Es un proceso que nos va a llevar a cambiar.
y a cambiar no tan solo lo que decimos, sino por sobre todo lo que hacemos. No tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Ser cristiano verdaderamente te va a llevar a hacer conforme a lo que Dios ordena. Muchos creen que es lo contrario y también vale la pena mencionarlo. Muchos piensan que comportándose de una manera pueden alcanzar el cielo, pero esto no es así. Ser cristiano te va a llevar a hacer como hace un cristiano. Y eso es relevante comprenderlo. La vida de santidad va directamente proporcional a una manera de vivir, de relacionarte, a una manera de actuar. No puede ser que si yo digo ser cristiano, hable como hablaba antes, diga las mismas palabrotas, reaccione de la misma manera. Ahora, si lo estoy haciendo, debo cuestionar mi corazón y pedirle al Señor que me ayude a ver claramente si verdaderamente he nacido de nuevo o no. Yo no puedo vivir así, no puedo reaccionar como un mundano, de ninguna manera. Es cierto, puedo estar en un proceso, pero ese proceso tiene que pasar en algún momento. No puedo estar siempre redundando en lo mismo, no puedo ser así. Porque el Espíritu Santo obra en tu vida. Y aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel hasta completarla. Entonces vas a cambiar, vas a ir cambiando. Va a ser algo que va a reflejarse en tu vida. Por eso el cristiano tiene que saber que no tan solo consiste en hablar de santidad, sino que también hablar de santidad va a traducirse en una manera de vivir santa. Y eso lleva a conducirse en la vida de una manera determinada. Y es eso lo que algunos le llaman la ética cristiana. ¿Qué tiene que ver o qué significa la ética cristiana? Por ética se entiende un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es como lo que corresponde a ser lo que digo ser. Si yo soy cristiano, yo me voy a comportar de una manera ética conforme al cristianismo. Y eso es fundamental. Y lo que el apóstol Pablo va a estar hablando aquí de alguna forma es precisamente de eso. Del área de la sexualidad o de la pureza sexual va a pasar a esta área que también es más evidente en la vida de un cristiano. Cómo se comporta, cómo es su ética frente a las circunstancias de la vida. Y el día de hoy vamos a estar hablando entonces de esto. Este sermón lleva por título La ética cristiana reflejando el amor de Dios. Ahora bien, cuando nosotros leemos nuevamente, y acompáñeme con la vista en el versículo 9 del capítulo 4, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjense que Pablo ocupa cualquier cosa para poder volver a hablar del amor. Hace unos cuantos versos atrás ya había hablado del amor, pero nuevamente se la rebusca y esto tiene que ver de nuevo. Porque es necesario hablar del amor siempre. No es algo que vamos a estar, por así decirlo, certificados. Nadie sale con un certificado de amor aquí. Por eso les comentaba que el amor es considerada por muchos como una virtud teologal. ¿Qué es una virtud teologal? Es algo que nunca se sacia. Nunca llega a tope, y el amor es precisamente eso. Yo nunca voy a estar conforme con el amor que doy, porque verdaderamente siempre puedo amar más. Y eso es el amor en sí, y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cada oportunidad que tiene para hablar del amor, lo dice. ¿Estás hablando esto? Del amor, ya, le doy. Lo vuelvo a recordar. Y aquí, curiosamente, el apóstol utiliza una figura de la retórica que se empleaba en aquel entonces, que se llama la paralipsis, que quiere decir que el orador finge saltarse un tema que en verdad sí lo está discutiendo. Él dice, fíjese aquí, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Él dice, usted no tiene necesidad. Sin embargo, todo lo que va a decir a continuación tiene que ver con el amor. Cada una de las cosas que va a describir tiene que ver precisamente de cómo estos hermanos deben practicar el amor, o en particular el amor fraternal, como dice aquí. Esa expresión, el amor fraternal, es una palabra que ustedes la relacionan con una ciudad, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan de la iglesia?
Ya, esa misma palabra, Filadelfia, significa amor fraternal. Y el apóstol Pablo va a comenzar a hablar aquí sobre este amor fraternal que los cristianos deben tener los unos por los otros. Porque el amor, como lo mencionaba mi hermano en el devocional, es un sello distintivo del cristianismo. Eso es, si a ti, y lo hemos dicho muchas veces, si a ti te tienen que relacionar con Cristo, si verdaderamente eres cristiano, tú tienes que manifestar amor por los demás, amor por tu hermano en primer lugar, por tus hermanos en Cristo, evidentemente por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, pero también tienes que manifestar amor, incluso hasta por tu enemigo. Y eso es el sello distintivo de un cristiano. Y esa es la razón por la cual el cristiano tiene que ser manifiesto o conocido en el mundo. Tertuliano, un padre de la iglesia, escribió y dijo lo siguiente sobre una descripción que él hacía de la iglesia. Él dijo: mirad cómo se aman. Estamos hablando del siglo I, siglo II después de Cristo. Luciano de Samosata, un escritor, filósofo, humanista griego de origen sirio, dijo lo siguiente, y cito: es increíble ver el fervor con que la gente de esa religión se ayudan unos a otros en sus necesidades. No retiren nada para sí mismos. Su primer legislador, Jesucristo, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. Esa era la concepción que una persona que no era cristiano tenía sobre los cristianos. Él podía ver ese amor reflejado los unos por los otros. Ahora, este pasaje, cuando dice acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Esa expresión aprendido tiene una idea no tan solo del pasado, no es que ellos aprendieron de Dios y ahora actúan conforme a eso, sino más bien que ellos están constantemente aprendiendo del amor de Dios y constantemente están aplicando esa enseñanza del amor de Dios en sus vidas. Eso es lo que el texto, grosso modo, nos está diciendo. Ahora bien, una de las cosas también que salta a nuestra vista y que nos debe llamar la atención es que el apóstol Pablo dice que ellos no aprendieron por sí mismos a amar. Dice el texto: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es Dios quien nos enseña a amar. Es decir, nosotros debemos amar como Dios nos ha enseñado a amar. Esa es la forma en la cual un cristiano debe amar. Con el amor que Dios le ha dado a él debe proyectar ese amor. Ese es el llamamiento que el Señor hace aquí. Por eso es que no hay mejor maestro a la hora de hablar del amor que el mismísimo Dios. Un autor dijo lo siguiente: el amor es una asignatura de tal calibre en la comunidad cristiana que solo Dios puede ser el único profesor autorizado para darla. Y es cierto. ¿Quién más capacitado que Dios para enseñarnos del amor a cada uno de nosotros? Ese es el amor que debemos proyectar, el amor que proviene de Dios, que emana de Él y que Él nos ha enseñado, y como siempre, por medio del ejemplo. Romanos capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pablo dice esto: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En este mismo texto, no tan solo habla del amor de los tesalonicenses, sino que también habla de la extensión del amor que ellos tenían. Dice que no tan solo amaron a los hermanos de su iglesia local, sino que también manifestaron amor por los demás cristianos del sector, de la zona. La versión nueva, traducción viviente, dice así en el versículo 10. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pablo está claro, no tiene duda alguna de que los tesalonicenses aman.
Pero Él insiste, una vez más, en que pueden dar más amor. Hermanos míos, podemos dar más amor. Siempre, siempre podemos dar más amor. Ahora bien, habiendo terminada esa parte del amor, el apóstol continúa dando una serie de elementos que se traducen como el amor. Y no tan solo el amor para con los creyentes, sino que también el amor para con los incrédulos. Y eso es lo que nosotros podemos comprender como la ética cristiana. Tú no manifiestas tu amor, y lo hemos dicho muchas veces, por medio de decirle a alguien te amo. Tú manifiestas tu amor por alguien cuando tú haces algo en pro de esa persona. El amor no es etéreo, el amor es acción. El amor se traduce en hechos claros y concisos. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el texto? Después el apóstol Pablo comienza enfocándose en ciertas cosas. Por ejemplo, dice ahí que ellos vivan tranquilos. La Reina Valera dice, procuréis tener tranquilidad. Ahora bien, la forma en que está escrito eso es como bien paradójica, porque utiliza términos que pudiesen parecer contrarios. Si pudiésemos traducirlo quizá de una mejor manera, podría decirse de esta forma: vuestra ambición sea no tener ambición. Es como, esfuércense, trabajen por estar tranquilos. Es como, muévanse por no hacer nada. Esa es como la idea que está utilizando aquí el apóstol Pablo. Ahora debemos entender que la tranquilidad a la cual él se refiere significa, en su expresión más literal, hace una breve alusión a estar en silencio, a estar tranquilo, a no hablar algo inapropiado. Cuando dice estén en paz, está diciendo tengan cuidado con lo que dicen. Estén tranquilitos. Estén tranquilitos. Y eso evidentemente nos muestra y nos lleva a un concepto que debe darse dentro de la iglesia local, que es el concepto de la paz, de la armonía, de la tranquilidad. Es ahí donde nos cuidamos, es ahí donde nos amamos, y es ahí donde, pese a nuestras diferencias, porque cada uno de nosotros es diferente, ¿cierto? Ustedes saben que hay quiltros de todos los tamaños, hay perritos de todos los tamaños, de todas las razas, y así es un poco la heterogeneidad de la iglesia. Somos muy distintos los unos de los otros. Y eso mismo el Señor Jesús lo mostró a la hora, por ejemplo, de escoger a sus 12. Uno de los 12 se llamaba Simón, conocido también, y cuando se menciona, se le habla de Simón el celote o Simón el cananista. Los celotes o cananistas, que es su sinónimo, eran personas que eran ultranacionalistas y ellos odiaban todo lo que tenía que ver con Roma. Ellos encontraban que todo aquel que pensaba o aquel que apoyaba la invasión romana era un traidor y merecía la muerte. Eran como grupos guerrilleros estos celotes. Y gran parte de los disturbios que se gestaron en la época del Señor Jesucristo y anterior a su aparición pública fueron producto precisamente de este pequeño grupo llamado los celotes o los cananistas. Pero Cristo Jesús llamó a un celote, pero también llamó a un publicano. ¿Quién era un publicano? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. ¿Qué hacían los recaudadores de impuestos? Llegaban, Roma les decía, ¿saben qué? Yo quiero esta cantidad de dinero. Ahora, lo que usted cobre depende de usted, pues esa es su ganancia. Entonces, ¿qué hacían los recaudadores de impuestos? Decían, bueno, si a mí me piden 10, yo le voy a pedir 25 a la gente. Yo me quedo con 15 y le entrego 10 a Roma. Eso, para un cananista, era lo más terrible que podía pasar, o lo más aberrante que una persona podía hacer por su mismo pueblo. Para un cananista era una traición sin igual. Sin embargo, Cristo llama a un cananista y llama a un recaudador de impuestos. Ellos sí que podían tenerse mala. Ellos sí que podían tener de alguna manera conflictos. Sin embargo, en Cristo
ambos dejan sus posturas de lado y se aunan para seguir al Señor Jesucristo. Esa es la idea de esto. Estar tranquilo implica estar en paz, no buscar el mal, no buscar la confrontación. Y eso es una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo acá. Lo segundo que menciona el apóstol Pablo es algo también importante y también tiene relación con la forma en la cual nosotros nos relacionamos como hermanos. Y es algo que también menciona posteriormente en su segunda epístola. Dice el apóstol, ocúpense de lo suyo, ocúpense de sus negocios, dicen otras traducciones. ¿Qué implica esto? Implica, lisa y llanamente, no meterse en lo que no te importa. ¿Se dan cuenta que son cosas éticas? Son cosas de la vida cotidiana. Son cosas a las cuales cada cristiano se ve relacionado, se ve envuelto. Son consejos y mandamientos que Dios da de cómo un creyente debe comportarse. Tener tranquilidad, tener paz, buscar la paz con los demás, no buscar el conflicto, lo primero. Lo segundo, ocúpense de lo suyo. Pablo vuelve a repetir en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, una idea muy similar. Parece que los tesalonicenses no comprendieron esto a la perfección. Y él dice en su segunda epístola a los tesalonicenses en capítulo 3, versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ocúpese de lo suyo, ocúpese de los propios negocios. Quiere decir, hermano, está bien, usted tiene que amar a su hermano, pero métase en su metro cuadrado. No vaya más allá si no lo han invitado. Esa es la idea. Se da cuenta que es algo sumamente práctico esto. Es algo sumamente práctico que el apóstol nos está enseñando. Ahora, las personas que tienen una tendencia a meterse o en, como dice acá, no ocuparse en lo suyo, comúnmente son personas que están bien ligadas al tema del ocio. Cuando tú tienes ratos de ocio, no hayas qué hacer, entonces empiezas a mirar para el lado. Ya como que en realidad empiezo a ver al vecino. Oye, el vecino. Hoy sale todas las noches el vecino. Y ahí empieza la maquinación. ¿Por qué? Porque hay ocio. Se da cuenta que es práctico esto. Es sumamente práctico. Y cuando pasa eso, cuando hay ocio, cuando uno no se mete en sus asuntos, ¿qué ocurre? Comienza lo que se conoce mundialmente como el famoso chisme. Levítico capítulo 19, versículo 16. Dios dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Lo primero entonces, haciendo una breve recapitulación, vivamos tranquilos los unos con los otros. Segundo punto, ocúpense de lo suyo. Ciertamente puede haber una preocupación genuina por tu hermano, claramente. Pero eso te va a llevar a conversar con tu hermano, a plantearle tus inquietudes. Y eso va a producir claramente una edificación. Pero si tú no lo haces de esa manera, sino más bien empiezas a inmiscuirte en lo que el otro hace, eso va a generar evidentemente conflicto. Eso va a generar una distensión que claramente va a traer problemas. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo primero que el apóstol Pablo menciona, la ética entre los cristianos, el amor manifestado en una forma de comportarse, cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Y aquí nos dio elementos, ¿cierto?, bien importantes y necesarios. Pero lo segundo que el apóstol Pablo va a hablar aquí, hermanos míos, es sobre la ética o el amor que un cristiano debe manifestar para con los de afuera. Nosotros sabemos, hermanos, que como le mencionaba, los ojos de los no creyentes siempre están en los cristianos, ¿cierto? Mi hermano Gilberto el otro día nos contaba a los varones que de pronto cualquier cosa a sus compañeros de trabajo le dicen, ahí está el cristianito.
Pero eso es cierto, a todos nosotros nos pasa. Con los vecinos seguramente, de pronto uno comete algún error, no estacionó mal el auto, mira, está el cristianito. Cualquier cosa van a sacártela en cara. ¿Sabes qué? No entregaste un informe a tiempo por X motivo, ahí está el cristianito. Así, te van a estar siempre juzgando. Por eso es que debemos tener cuidado, nosotros como creyentes, de hacer las cosas como para el Señor, para que Él sea glorificado. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, capítulo 5, verso 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ese es el llamado de un cristiano. Hacer las cosas bien, no para que lo alaben a uno, sino para que alaben a Dios. Ese es el llamado, por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros como cristianos debemos comportarnos. ¿Se dan cuenta? Esto se trata de cómo se comporta uno. Para con los de adentro, ya vimos esas dos cosas. Y ahora vamos a ver lo otro, cómo nos comportamos para con los de afuera. Porque es importante el reflejo que nosotros damos a las personas que nos rodean. Y sobre todo si de una manera abierta nosotros decimos que somos creyentes. Porque nosotros no nos exponemos cuando decimos que somos creyentes. O aquellos que tienen, por ejemplo, son cristianos y le ponen el ictus, este famoso pescadito atrás en el auto. ¿Por qué creen que lo hacen? Para decir, oye, ellos son cristianos. Muchas de las personas que tienen ese ictus lo ponen para manejar con cuidado. Porque saben que si adelantan, si se pasan a un pare, el que está atrás sabe que eres cristiano. Tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. Hay una ética que debemos nosotros manifestar. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32 al 33, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Hermano, nosotros tenemos que tener ese cuidado siempre. Nos negamos a ciertas cosas por amor para no ser tropiezo a los demás. Partiendo por nuestros hermanos, pero también considerando a aquellas personas que no conocen al Señor. Si tú dices ser cristiano, si tú le predicas de Cristo y de pronto te ven haciendo algo que no corresponde de ninguna manera a un cristiano, esa es la percepción del cristianismo que ellos tienen. Por eso debemos tener sumo cuidado. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando se va a referir a esta área en la cual el cristiano debe ser correctamente ético para con los de afuera, curiosamente, hermanos míos, hace una alusión al trabajo. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado porque es una exhortación clara. Donde más nosotros tenemos contacto con incrédulos en el trabajo. Aquellos que están estudiando en la universidad o en el colegio o donde sea. Pero aquellos que somos adultos, ¿cierto? El mayor contacto que tenemos es con el trabajo. Y es ahí donde estamos más expuestos al trabajo. Ahora, antes de hablar de lo que el apóstol Pablo se refiere aquí en función a la ética cristiana en el trabajo, es necesario que nosotros comprendamos un poco las nociones básicas del trabajo. Por años el catolicismo romano enseñó que el trabajo era una maldición, ¿ya? Que en realidad los únicos trabajos dignos de loor o de honra eran aquellos trabajos ministeriales. El rol del sacerdote es sumamente hasta el día de hoy valorizado por el catolicismo romano. Pero muchas veces ellos manifiestan que el trabajo en verdad es una maldición. Pero lo que la Escritura nos dice no es eso. La Biblia nos dice que el trabajo es una bendición de Dios. Antes que Adán y Eva cayeran en pecado, Dios ya los había creado y les había mandado a labrar y guardar el jardín del Edén. O sea, Dios creó al ser humano para trabajar. Eso es lo primero, ¿ya? Dios lo creó para trabajar. Si tú piensas que en el cielo nuevo y tierra nueva vas a descansar, estás equivocado, porque dice que sus hijos, sus santos, estarán alabando por los siglos de los siglos. Y esa alabanza es hacer algo, no estar sentado ahí. La Escritura también dice que hemos sido puestos por reyes y sacerdotes. Por medio de una parábola, el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y aquí toma tus 10 ciudades. Eso es trabajo, hermanos. O sea, el trabajo es una bendición que Dios ha dado. Y el cristiano tiene que tener una relación
clara con el trabajo. Es un medio que Dios nos dio para ser bendecidos. Un autor dijo lo siguiente: Dios ha dado el trabajo como un don para sentirse realizado en la vida. El hombre y la mujer deben disfrutar del trabajo por más razones que simplemente recibir beneficios económicos. Es una bendición trabajar. Y hay muchas personas acá, o sobre todo las dueñas de casa, ¿cierto?, que no son remuneradas, ¿cierto? No tienen una liquidación de sueldo, pero sí trabajan arduamente. Todo es trabajo. El hombre fue creado para trabajar. Por tanto, un creyente tiene que saber que el trabajo no es una maldición, sino que es una bendición. Ahora bien, por la misma razón, un creyente debe ser conocido cuando está trabajando. Pablo está apuntando a eso también acá. En aquella ética que manifestamos para con los inconversos, es necesario que destaquemos en el trabajo. Y lamentablemente en muchas oportunidades eso no es así. Yo tuve personas, cuando trabajé como jefe de personal, que eran cristianas y que les di la oportunidad de trabajar por ser cristianas y tuve que echarlos al mes. Porque eran peor que los demás. El trabajo es una bendición de Dios y el cristiano debe tomarlo con diligencia, porque por medio de ese trabajo es también tú das una luz y apuntas a Cristo, apuntas a la obra que Él está haciendo en ti. El Proverbio 12, versículo 24 dice: trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Ahora bien, aquí no estamos hablando de que aquel que es cristiano tiene que ser cabeza y no cola. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del trabajo, en lo que sea. En lo que Dios te haya puesto, tú tienes que ser diligente. Tú tienes que testificar a Cristo. Tú tienes que ser laborioso, tienes que trabajar. Tienes que demostrar eso. Y eso es relevante. No puedes estarte quejando por el trabajo. Muchas veces uno está trabajando y lleva un cierto tiempo y uno empieza a quejarse. Sí, pasa, es normal, es común. Pero que esa queja sea interna, pero que no se traduzca en ser menos diligente a la hora de realizar nuestras labores. Es cierto, hay trabajos que tenemos malos jefes, hay trabajos que son difíciles, tediosos, cansadores, pero tenemos que, donde Dios nos ha puesto, brillar. Y ese es el llamado para nosotros. Un cristiano, hermano mío, no puede ser flojo para trabajar. Insisto, no puede ser flojo para trabajar. El Proverbio 21, versículo 25 dice: por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Así, nada más. Nada más, hermano. Tenemos que saber eso y tenemos que ser diligentes. Donde Dios nos ha puesto debemos brillar. Imagínense en el tiempo en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esto. Los griegos, la cultura griega, sobre todo aquellos que eran de ciudadanos, ellos no trabajaban con las manos. Para ellos trabajar era algo denigrante. Y todo el trabajo se lo delegaban a los esclavos. Eso era lo que hacían. El apóstol Pablo está diciendo aquí: trabajen con sus propias manos. El trabajo no es denigrante, el trabajo es necesario, es una bendición de Dios. ¿Y qué hago yo con una bendición de Dios? La cuido. El versículo 12 dice lo siguiente. Voy a leer la NBI. Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. O sea, por la forma en que tú trabajas de una manera diligente, la gente de afuera te va a respetar, porque eres distinto, porque eres eficiente, porque eres un trabajador. El Proverbio 10:26 es una patada en el abdomen. Aquel que sufre pereza
aquel que no quiere trabajar. Y también nos muestra el ejemplo o el legado o la percepción que deja en sus empleadores. Dice así el Proverbio 10:26, como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. Vinagre a los dientes, humo a los ojos, molesto, desagradable. Así es para aquel que contrata a un perezoso. Hermanos, debemos tener cuidado. Estamos proyectando a Cristo. Y si estamos predicando de Cristo, directamente proporcional a eso, tenemos que servir como Cristo sirvió. Hermanos, el Señor no pone un estándar que Él no cumplió. Él dijo, ¿qué nos pidió? Vivan tranquilos, en paz. Cristo anduvo proclamando la paz. Él no pide algo que no hace. Ocúpense en lo suyo. ¿Qué hace Cristo? Se ocupa en su misión. ¿Y cuál era su misión? Vivir una vida perfecta, entregarse en la cruz del Calvario para darnos salvación a cada uno de nosotros. Él no anduvo en chismes, Él anduvo proclamando, y si tenía que confrontar a alguien, lo confrontaba. Y tú, sepulcro blanqueado. Tú, víbora. No andaba por detrás, oye, son víboras. Se lo decía. Él hizo eso. Él se metía en lo suyo y cuando tenía algo que decir, lo decía también. Vemos también que el mismo Señor Jesucristo nos lleva a nosotros y nos ordena a trabajar porque Él era el más trabajador de todos. Pasaba toda la noche orando y al otro día, todo el día, predicando el Evangelio por las aldeas, sanando enfermedades, liberando a endemoniados. Habían días que no comía. Dios no nos pide algo que Él no haya hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se trata de ser correcto e íntegro de una manera legalista, no, se trata de ser como Cristo. Y Cristo, si has nacido de nuevo, tú vas poco a poco a ser como Él. Por eso es que tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermanos. Cuidado en primer lugar, cómo nos comportamos en nuestras relaciones interpersonales como iglesia, pero también cuidado cómo proyectamos el Evangelio a las personas que nos rodean. Y eso es, y lo que el apóstol Pablo está apuntando aquí es por medio del trabajo. Debemos ser conocidos por eso, para darle la gloria a nuestro Señor. Él fue quien se entregó por nosotros. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Él nos vino a este mundo a trabajar incesantemente, a dar un testimonio maravilloso. Nadie tenía nada que decir de Él. Tuvieron que inventarle falsos testimonios. ¿A ti te inventan falsos testimonios en el trabajo? ¿O no es necesario? Quizás no es ni necesario. Quizás tú das lugar a eso. Si estás todo el día sacando la vuelta. Si estás todo el día cuchicheando por aquí y por allá. Eso, claramente, si hablan de eso de ti, no están ni haciendo un invento. No están blasfemando, no están poniendo falso testimonio. Es la verdad. Hermanos, tengamos cuidado. Seamos como nuestro Señor. Seamos como Él. Obedezcamos, sujetémonos a Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir para que nosotros tengamos vida. Hermanos míos, nosotros vivamos nuestras vidas como aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo que Dios nos llama. Esa es la ética que un cristiano debe tener. Esa es la santidad de una manera práctica. Ya no etérea, sino práctica. 4 puntos aquí el apóstol da y el Señor esta mañana nos desafía. Si estamos faltos, si hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Y que Él nos ayude ahora sí a alumbrar con la luz del Evangelio. Ahora sí que nuestro mensaje, aquello que les predicamos, sea congruente con nuestra manera de actuar. Que nadie diga, pucha, qué lindo habla, pero pucha, qué mal hace. Sino más bien, que cuando vean nuestro actuar, puedan decir, ahí hay algo distinto.
Y cuando ellos dicen hay algo distinto, no es porque tú seas mejor, es porque tú te estás pareciendo más a aquel que se entregó hasta lo sumo por ti en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, animémonos, meditemos en esta palabra, rindámonos ante el Señor y que Él nos ayude a dar luz, a proyectar su luz por medio de estas cosas que son tan prácticas y tan cotidianas a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude y que tengamos siempre un corazón humilde para recibir su palabra y para humillarnos delante de Él, para ser transformados de gloria en gloria a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.